Mientras te explicamos en audio el tema de hoy, te vamos a presentar algunos libros que tenemos en Amazon y Kindle para salir de la Matrix, para hacer el cambio que hay que hacer en esta época de tanto cambio. Ya verás qué poderosos serán todos los cambios. Más vale estar fuera de la Matrix que nos manejaba hasta hace muy poco tiempo. Bueno, queridos amigos, según la campana, supongo que ya estamos en directo. Le pedimos a los espectadores que estén presentes que nos comenten cómo está saliendo, así podemos ponernos al tanto. Pero hoy vamos a tratar algo realmente muy importante para todos, y que todos algunas veces nos hemos sentido afectados, algunas veces no, muchas veces nos hemos sentido afectados. Todos, creo que no hay nadie que se haya salvado de esta historia, un poco en la realidad por cómo nos manejamos en la vida. Hay que entender que en la vida, de forma arcaica, nos manejamos en general como de la forma más arcaica, como si fuéramos casi organismos unicelulares. O sea, nos manejamos con todo lo que nosotros pretendemos para nuestra propia vida. Nos manejamos, vamos a ampliar esto, todos nos manejamos. ¿Qué pasó? A ver, se nos fue la transmisión. Vamos a ver, no la estamos viendo. Ahí está, perfecto. Muy bien, ahora sí. Bien, bien. Nos manejamos en general como si fuéramos casi organismos unicelulares, estábamos diciendo. En la realidad, prácticamente todo lo que queremos para nuestra propia vida lo manejamos como si fuera un bocado, o sea, como si nosotros fagocitáramos o atrapáramos realmente todo lo que queremos para nosotros en nuestra propia vida. Por eso, en general, sucede que se van a dar cuenta muy claramente, por ejemplo, los niños que tienen problemas ortodóncicos en su dentadura, en la realidad tienen desalineados los dientes, por ejemplo, los tienen hacia afuera en la mayoría de los casos, y en la realidad lo que están pretendiendo ahí, lo que está pretendiendo su conciencia, su cerebro, etcétera, es adaptar los dientes para dejar la boca más abierta y tener la posibilidad de atrapar mejor los bocados en su vida, en general refiriéndose como bocado a uno de sus padres, en la mayoría de los casos, a uno de sus padres que no lo pueden atrapar con comodidad, que no lo tienen en su vida lo suficiente como necesitarían, necesitan atraparlo todavía, se les está yendo ese bocado y necesitan atraparlo. Así nos manejamos en general con prácticamente todo en la vida. Por eso que en este sentido, cuando el estómago como órgano, vamos a hablar hoy del estómago. Y el estómago es el órgano que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado y es el que comienza a digerir las proteínas. Y en general lo que cumple tres funciones
que pasan por almacenar, en parte agarra la comida ya deglutida, la mezcla con los ácidos gástricos, comienza la digestión en la realidad para luego pasar esa mezcla hacia el intestino delgado para que pueda ser absorbida por nuestro organismo. Pero en los conflictos generales hay que entender que siempre tiene que ver con la digestión, con el digerir, como decimos en nuestras charlas de sanación, tiene que ver con lo que no puedo digerir en general, con lo que me están imponiendo o el tamaño de lo que me toca digerir en esta oportunidad y yo no lo puedo digerir porque es demasiado grande. Me está siendo impuesto en muchos aspectos o me queda como impuesto y yo quiero evitar eso que me están imponiendo, que no lo puedo digerir, que me complica en muchos aspectos. Hay que entender que eso, en todo sentido, a muchos casos yo no puedo, por ejemplo, digerir lo que me falta en la vida. Hay muchas cosas que yo no puedo digerir. Tenemos que comprender que cómo es que nos manejamos verbalmente con lo que yo puedo o no puedo digerir en mi vida. Yo no puedo digerir esto, no puedo digerir aquello. Simbólicamente, en la realidad, estamos hablando de que en muchos casos no puedo digerir, pero no puedo digerir por el tamaño, por el problema que significa, por lo que significa para mí, pero en otros casos porque no lo tengo, porque no logro tener eso, entonces obviamente tampoco lo puedo digerir. Eso es lo que tenemos que analizar en conjunto para comenzar a entender cómo funciona el estómago y en algunos casos muy importantes como el cáncer, por ejemplo, que lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero ahí, por ejemplo, hay algo demasiado grande que yo no puedo digerir. Me comí un buey, me he agarrado un bocado, un trozo demasiado grande, una presa demasiado grande, que yo no la puedo digerir y que tiene un programa muy fuerte detrás, generalmente en mi infancia o transgeneracional, donde yo ya tuve situaciones de este tipo, donde hay bocados demasiado grandes que yo no pude digerir de ninguna manera. Y por eso es que yo tengo que entender que lo que yo no puedo digerir en mi vida tiene que ver con cosas que yo rechazo en mi vida, cosas que no son buenas para mí en mi vida. Y yo las rechazo de plano. Por eso, por ejemplo, en cuanto al estómago, tenemos determinados mecanismos para anticiparnos a ese tipo de cosas que no podemos digerir, que ya las estamos previendo en muchos aspectos, o para reaccionar inmediatamente, en forma casi automática, ante lo que no podemos digerir. Por ejemplo, es el sistema de los vómitos, que en la realidad es la solución para sacar todas estas situaciones indigeribles. Yo recuerdo el vómito de unos niños en una situación. Esta situación me es totalmente indigerible y lo mejor que yo puedo hacer con esto es devolverlo hacia afuera de mí, expulsarlo, sacármelo. En realidad, con los vómitos yo intento sacarme esta situación que es totalmente indigerible y la vomito hacia afuera. Como dicen en la general, vomítaselo, sacátelo de arriba. Sí, creo que es una cosa que está clara y en general a veces necesito de alguna ayuda específica para impedir de repente que eso pase a mi digestión. Pero creo que todos de alguna manera nos hemos encontrado, por ejemplo, con este tipo de situaciones, por ejemplo, en las películas, ¿verdad? Donde alguien pasa por una situación muy compleja, un estrés muy poderoso de alguna manera, y ese personaje no tiene más remedio que salir a algún lado y vomitar para expulsar esto que me está pasando,
que es demasiado fuerte para mí y yo no lo puedo tolerar. Yo recuerdo una discusión, me comentaban justo consultantes, una discusión en una van familiar, ¿verdad? Una discusión importante, donde había un solo niño, y la discusión era entre 5 o 6 adultos, una discusión muy compleja, y el niño estaba en el medio, porque obviamente estaba vinculado con todos esos adultos, ¿m? Y no entendía absolutamente nada. Y el niño lo que pide es: paren, que tengo que vomitar. Obviamente tengo que soltar todo esto, donde mis tíos y mis padres y mis abuelos y todos están discutiendo por algo absolutamente intolerable para mí, todos están en un clima de agresión que yo no me banco. Y pido, por favor, para parar y ya, tengo que salir y vomitar para sacarme esto de arriba. La medicina también lo tiene claro y no hay inconvenientes en este sentido. La medicina es perfecta y está funcionando muy bien en este sentido, lo tiene absolutamente claro. Por ejemplo, que los niños efectúan las limpiezas, ¿verdad? Con los niños y los adultos también lo hacemos, en la realidad de todo el tracto digestivo, comenzando por una serie de vómitos y terminando con una diarrea, y obviamente hacemos una limpieza de todo el aparato digestivo de una manera casi perfecta, ¿verdad? Y dejamos todo en 0 kilómetros después de tener algún problema, alguna infección, algún problema real que en general algo que no podemos digerir, que no podemos manejar con nuestro sistema digestivo. Y eso es absolutamente de esa manera. A veces, como decíamos, necesitamos algún instrumento específico, como una hernia hiatal, que lo que hace es cortar, ¿verdad? No permite el paso de determinadas cosas y después prácticamente nada, para que no sea digerido, porque yo me estoy tragando cosas muy gruesas de alguna manera y necesito esa hernia en el medio para que haga el corte e impida que se digieran cosas y se asimilen cosas que no quiero digerir ni asimilar en mi vida. Es muy, muy sintomático y muy importante. En general, la hernia no permite que se avance en la digestión o en la asimilación de aquello que es muy complejo de esa situación. Me genero automático una hernia y corto ahí. Hay que ver en las curvaturas del estómago cómo a veces yo ya no tengo opciones, no tengo vueltas, no puedo sacarme de arriba lo que estoy viviendo. Los alimentos ya pasaron al estómago, ya los tragué, y es muy complejo sacarlos, devolverlos, si bien se puede, pero en general, si yo me estoy tragando cosas complicadas y ya me las estoy tragando permanentemente, etcétera, entonces tal vez yo genere una úlcera de duodeno para poder digerir aquellas cosas que considero que son muy difíciles de digerir, y mediante la úlcera sí yo puedo hacerlo mejor, de una mejor manera, para poder manejar esas cosas, esa contrariedad indigesta y poder digerirla en definitiva. Todos los conflictos en el estómago tienen que ver con algo muy indigesto que ocurre en mi territorio, en el lugar donde yo me encuentro en mi vida. Obviamente hay conflictos muy especiales, como el caso de la hiperacidez, por ejemplo, que tiene que ver con la necesidad de hiperdigerir determinadas cosas que yo no pude digerir y tengo una acidez presente, permanente, monstruosa, para poder digerir todo lo que me viene en la vida y que me vuelva a venir. Pero hay que entender el concepto, porque en la realidad lo que sucede es que yo ya me comí cosas indigeribles muy gruesas, por ende tengo esa hiperacidez para digerir todo lo que se me presente, pero obviamente es muy compleja cuando yo, como decía una consultante unos días atrás, en una charla de sanación, como unas lechugas, una lechuguita, y tengo una acidez espantosa. Claro, porque el organismo
Y el cerebro, de forma muy sabia, dice, no, tú estás acostumbrado a comerte cosas muy gruesas en tu vida. El sistema está armado para que cualquier cosa que te venga va a poder ser digerida. Cuando yo como algo muy liviano, obviamente no tiene sentido y a veces necesito comer algo más, obviamente, para poder neutralizar esa hiperacidez que tengo en el estómago y que está presente porque yo estoy acostumbrado a comerme cosas muy gruesas en mi vida. Hay que diferenciar en general cuando tiene que ver con la curvatura menor del estómago, duodenal o píloro, o la curvatura mayor, es totalmente los conflictos a los que se refiere. En el caso de la curvatura menor, hay conflictos profundos con alguien, con alguna persona que yo me la tengo que tragar por algo específicamente, no tengo más remedio, es un tema jerárquico y yo me lo tengo que tragar y tengo que aguantar esa presencia y esa vinculación y tengo que aguantar todo lo que suceda con esa vinculación. O tengo contrariedades muy grandes o alguna contrariedad muy grande en la medida que la comida, recuerden en general que la comida es simbólicamente la madre, es mamá, porque es lo primero que obtienen los niños de su madre, y entonces tengo una contrariedad muy grande con mi madre, conflictos respecto a la madre muy grandes, que por ejemplo refieren a la anorexia o en algunos casos cuando hay combinación con vómitos de una parte muy activa que reacciona con vómitos, nos referimos a la bulimia. Pero como decimos siempre en las charlas de sanación, esto es totalmente referido a la madre, mientras en algunos otros aspectos hay problemas territoriales que tienen que ver con algunas personas dominantes que pueden estar en mi territorio, que pueden haber irrumpido en mi territorio de forma grotesca, de forma muy fuerte, no prevista, y yo no puedo digerir eso y genero un rencor muy poderoso por intrusiones no autorizadas o no previstas en mi territorio. Y yo tengo, por ejemplo, problemas de territorio y de fronteras con esas invasiones que yo considero importantes de personas que tienen en general un rango frente a mí y lo hacen por su rango. Yo, familiarmente, por su rango, estamos hablando de padres, etcétera, que tienen el derecho de invadir mi territorio. Y estamos hablando, por ejemplo, laboralmente, jefes o personas más encumbradas en su rango, en mi trabajo, y que yo no tengo más remedio que comérmelos, me gusten o no me gusten. Y ese es, obviamente, todo un tema en general. ¿Hay alguna pregunta? Pero vamos a intentar, mientras en sí, en general, mira, cuando se refiere a la curvatura mayor, tiene que ver, acá ponen, y la mayor tiene que ver en general con el alimento más en el ámbito familiar. Tiene que ver con problemas de aburrimiento o de deseos bloqueados, broncas, envidias, problemas familiares o algunos miedos específicos de no poder alimentarme correctamente, a sufrir inanición. Estamos entendiendo que es un tema de programación desde la infancia, en muchos casos, por carencias sufridas en mi infancia o transgeneracionalmente, que me complican mucho. Este es un tema obviamente es un tema de abundancia, es un tema de carencia y es un tema bien complejo en la medida de que yo no puedo
digerir, ¿m? Porque no tengo, es un tema de carencia, yo no entiendo por qué, pero no puedo lograr lo que quiero, no logro llegar a lo que quisiera, no logro atrapar esos bocados que yo quisiera, o termino atrapando, miren cómo es, en general yo termino atrapando cosas que yo no quisiera de alguna manera, no quiere decir que no quiera, porque por algo las termino atrapando, pero en la realidad yo termino comiéndome cosas que yo no quisiera y no tengo las que quisiera, y ahí es donde las cosas se complican y se tornan indigestas, me quedan trancados en el estómago, tengo un problema serio que acabo de tener en toda mi familia, por ejemplo, un problema muy grueso, no tiene por qué ser en mi familia muy cercana, puede ser que sea en la familia más lejana, pero de todos modos yo puedo vivirlo como algo muy complejo, me afecta mucho, aunque sea mi familia lejana, y yo no lo quiero admitir a veces de que me importa, pero sí me importa y me afecta muchísimo, y a veces lo único que pasa es que yo no quiero admitir que me afecta tanto. Por eso, queridos amigos, los problemas de estómago tienen una reacción muy rápida y además todos nos damos cuenta de ese tipo de cosas. Nosotros estamos alimentándonos, estamos comiendo algo, recibimos una llamada y es cuestión de 10 segundos para sentir la pesadez en el estómago, como dicen, una patada en el estómago, ¿no? O una piña en el estómago, inmediatamente siento como si me hubiera comido una bola de plomo, algo totalmente indigerible, y en la realidad sí me lo comí, pero telefónicamente y no en cuanto a mis alimentos. Si te gustó, te pareció útil, te pedimos que te suscribas al canal, le des me gusta y lo compartas para que suceda como siempre, que por sincronicidad llega a quienes pueden sanar sus dolencias con la explicación. Gracias.